Hola y bienvenidos al episodio número 40, 40 ya, del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de JavaScript, jQuery y MooTools. JavaScript es uno de los lenguajes de programación, según entiendo, más conocidos y más populares a esta altura. Y claro, ¿cómo no va a ser así si al final todos los sitios web a esta altura, yo creo que el 100% casi, utiliza JavaScript? En mucho o poca medida, pero utilizan casi todos JavaScript. Y muchos de estos sitios utilizan librerías como jQuery y MooTools. MooTools no es muy conocido, la verdad, pero en la práctica es lo mismo que jQuery y a mí por lo menos siempre me ha gustado más. Bueno, tengo que hacer unas pequeñas aclaraciones al principio de este episodio para que partamos entendiendo lo mismo entre todos. Y es que jQuery no es un lenguaje de programación, porque hay mucha gente, a mí me han llegado currículum de gente que dice yo sé JavaScript y también sé jQuery. O dicen yo sé HTML, CSS y jQuery. Entonces se nota de inmediato, de entrada, que hay mucha gente que tiene errado el concepto. Creen que jQuery no es JavaScript, sino que es alguna otra cosa. Y no, jQuery es simplemente un conjunto de funciones hechas en JavaScript que sirven para ahorrar trabajo, por decirlo así. En el fondo, en vez de yo escribir document.getElementById y entre paréntesis mandarle un elemento, lo que hace jQuery es signo peso y le mando el ID del elemento. Entonces, eso es una función que inventaron simplemente por una especie de shortcut del otro. Y así funciona en general jQuery o MooTools, o cualquier librería Prototype o cualquier otra librería de JavaScript. Así que bueno, dejaremos ahí ese tema, pero quiero que entiendan que JavaScript es exactamente lo mismo que jQuery o MooTools y que simplemente estas son frameworks o librerías que vienen con un conjunto enorme de funciones y funcionalidades que facilitan la vida y hacen que los navegadores, en el fondo, que estas mismas funciones sean más compatibles. Sobre todo porque muchas veces los navegadores, por ejemplo, Firefox versus Explorer o Chrome versus Explorer, generalmente son todos versus Explorer, no tienen la misma lógica ni las mismas funcionalidades. Por ejemplo, para capturar el evento de cuando yo hago scroll con el mouse, para obtener el número o el elemento de la cantidad de scroll que se hizo, si es positivo o negativo, en Firefox se obtiene de una manera y en Explorer se obtiene de otra. Entonces lo que hacen estas librerías, jQuery y MooTools, simplemente crean una especie de shortcut donde me facilitan el trabajo y yo al final lo obtengo a través de ellas. Y ellas se encargan de todo el resto del trabajo sucio, por decirlo así. Otro ejemplo de las utilidades que ofrecen estas librerías es, por ejemplo, cuando uno hace estos carruseles de imágenes o cuando uno quiere hacer un slide in o slide out de algún elemento o un fade in o un fade out. En teoría, para poder hacer eso hay que hacer un montón de programación, pero ellos ya lo hicieron y nosotros simplemente tomamos un elemento y le hacemos fade out. Entonces, eso, quiero que entiendan que jQuery no es más que atajos de código, por decirlo así, funciones creadas y pensadas con el único fin de ayudar. Bueno, ahora tenemos que ver en qué se parece jQuery y MooTools, y por qué hablo de ellos casi como hermanos. Porque son los dos casi iguales. O sea, por ejemplo, si yo quiero tomar un elemento y decirle show o hide, los dos funcionan igual. Es exactamente el mismo código. Si yo quiero tomar un elemento y hacerle fade in o fade out, el código es muy, muy similar. Si yo quiero tomar un elemento y hacerle slide in, slide out, lo mismo. Y en la práctica se puede hacer las mismas cosas con los dos elementos. Yo hablo de lo más básico. Uno puede crear clases, crear funciones. Pueden hacer lo que a ustedes se les ocurra. Y todo lo que se puede hacer ahí depende de que se pueda hacer en JavaScript. Si no se puede hacer en JavaScript, no se puede hacer ni en jQuery ni en MooTools. Ahora, bueno, una de las grandes diferencias que tienen estos dos sistemas, estos dos frameworks, es la forma en que se comporta cada uno. Y ese es como el por qué a mí me gusta más MooTools. Vamos a partir por lo más básico. De hecho, de ahí viene toda la problemática, por decirlo así. El signo peso en las dos librerías funciona de la misma forma. Escribo signo peso, abro paréntesis,
comillas, y adentro escribo el ID, por ejemplo, de un elemento, que en jQuery se pone con el signo gato, que le digo yo, almohadilla, como dicen en otros países, y en MoTools no, se pone solamente la palabra, el ID. Y lo que hace eso es obtener el elemento. Y aquí viene la gran diferencia. Si yo obtengo el elemento, por decirlo así, el tipo de elemento que se genera en el caso de jQuery es un elemento de jQuery. A diferencia de MoTools, que es un elemento nativo de JavaScript, al cual se le agregan un montón de funcionalidades. Por ejemplo, MoTools lo que hace es tomar un div y lo que hace es que a ese div le agrega un montón de otras funciones, como que le asocia más funciones de las que ya tiene. En el fondo mantiene todas las nativas y además agrega estas otras funciones. En el caso de jQuery, toma el elemento y lo convierte en un objeto de jQuery. Y dentro de ese objeto, por un lado guarda el elemento nativo, original, y por otro lado guarda el elemento de jQuery con sus funciones de jQuery. Por lo tanto, si yo una vez que obtuve el elemento, por alguna razón si le digo, lo guardo en una variable que se llama el, y le digo el.value, en el caso de MoTools sí lo va a mostrar, porque resulta que en MoTools el elemento sigue manteniendo sus propiedades nativas, por decirlo así, y en jQuery no. jQuery yo le voy a decir el.value y me va a decir que no es una propiedad del elemento. Y para eso yo lo que tendría que hacer sería en jQuery tomar el corchete 0, que en el fondo es como el elemento 0 del array o del objeto elemento. Entonces ahí vemos una de las grandes diferencias, yo creo que es la gran diferencia, porque en el resto incluso hay muchas funciones que se llaman igual. Al menos desde mi punto de vista, el resto a mí generalmente no me genera conflicto, pero esto sí, porque esto es lo que produce errores más que nada. Por ejemplo, en jQuery para obtener el valor de un elemento tengo que decirle al elemento .val y abro paréntesis y cierro paréntesis, pues es una función. Entonces jQuery toma el elemento, lo convierte en un elemento de jQuery y le asigna funciones para todo, y en el fondo, por ejemplo, la función submit, si fuese un formulario, es una función, digámoslo así, de jQuery. Probablemente esa función lo único que hace es ser un espejo de la original, pero en el fondo no quiero que me entiendan que son dos cosas distintas. Es la función de jQuery versus la función nativa. Y entonces ahí es donde radica la gran diferencia. En cambio, en MoTools, el submit es el original que venía y MoTools no le agrega, hasta donde yo sé, no le agrega una función adicional que se llame submit, propia, por decirlo así. Entonces ahí es donde radica la gran diferencia que digo yo, que vuelvo a mencionar, como que estoy hablando todo el rato de lo mismo, pero creo que es algo muy importante, por eso también lo recalco y trato de dar varios ejemplos para que se entienda, que son muy similares pero tienen un comportamiento base muy distinto. Más allá de eso, de lo otro que se puede hablar es de la abismante diferencia que tienen en soporte, por decirlo así, y en la gente que lo usa. O sea, yo creo que un 90% de la gente debe usar jQuery versus un 10 o menos de MoTools. Es difícil encontrar librerías de MoTools. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que necesito alguna librería, no sé, para algún carrusel de imágenes, que en general es como lo más común, o un Lightbox. Y claro, para jQuery encuentro 25 Lightbox distintos y todos los días salen Lightbox nuevos. Y para MoTools hay 5 o 6 y que funcionan a media, porque no tienen tanto soporte, porque la gente, como no es tan descargado y todo, claro, la gente no se dedica tanto. No es que MoTools sea malo. Como les digo, es lo mismo y tienen las mismas propiedades, tienen las mismas características. Simplemente porque los dos se basan en JavaScript. O sea, en el fondo están basados en el mismo lenguaje. No pueden hacer algo que JavaScript no puede hacer. Y también el tema de documentación. Yo ingreso a la documentación de jQuery y está todo muy explicado con muchos ejemplos, con todo clarísimo. Y si tengo dudas, en todos lados hay código, hay ejemplos. Y claro, MoTools, si no fuera por David Walsh, que es un programador como especializado en MoTools, estaría casi vacío internet de eso. Pero bueno, mientras más personas lo ocupan, obviamente siempre va a haber más soporte. Yo he hecho librerías grandes de cosas, como me he encontrado que MoTools no lo ocupan mucho y no hay tanto código y tanto ejemplo, me ha tocado hacer muchas librerías de cosas. He hecho Lightbox, he hecho carruseles de imágenes, he hecho librerías para manejo de fotos, dibujar sobre fotos, y todo lo he hecho con MoTools. Y todo funciona bien siempre y cuando uno lo programe bien y se dé el tiempo de corregir todos los errores. Y lo he tenido que hacer, lo cual me ha servido un montón para aprender y para entender cómo funcionan las diferencias, sobre todo entre las dos librerías grandes, que me ha servido porque no he encontrado lo que necesito en internet. No hay alguien más que lo haya programado, a diferencia de jQuery, que está todo programado. O sea, siempre va a haber alguien que ya lo hizo en jQuery.
Pero ese es el tema, no es ni bueno ni malo. Incluso jQuery tiene un sistema de compatibilidad que permite, yo puedo y lo he hecho, he armado sitios que tienen MoTools y le he montado jQuery sobre eso y listo. Pero obviamente eso no es recomendable porque es ocupar, no sé, casi 1 mega pensando en lo que pesa la librería de MoTools versus o sea, más lo que pesa la librería de jQuery. Montar casi 1 mega en un sitio muchas veces para ocupar un fade o para ocupar cosas mínimas que se necesitan. Creo que eso es todo lo que tengo que decir al respecto de jQuery versus MoTools. Las dos librerías son muy buenas, las dos librerías permiten hacer todo lo que quieran. Más que nada el límite no está en la librería, sino que en la imaginación, porque depende de uno. Una tiene jQuery mejor soporte y mejores librerías y mejores ejemplos y más cobertura, por decirlo así, que MoTools. Pero igual los invito a probar MoTools porque la lógica que usa es un poco distinta y a mi juicio es más simple. Entonces así es el tema. Si ustedes se quieren meter, por lo menos para conocer o averiguar o aprender más, un buen consejo podría ser intenten hacer lo mismo en MoTools y en jQuery y vean cómo funcionan, cómo son de iguales y vean cómo son de distintos. Bueno, hemos llegado al final del episodio y como siempre los invito a comentar su opinión al respecto. La mía es solamente una opinión casi que para comenzar un debate. Yo sé hacer muchas cosas en los lenguajes, pero yo no soy nativo o programador y por lo tanto no me sé todos los trucos, ni todos los lenguajes, ni todas las lógicas. Así que siempre se agradece el aporte de los demás. Siempre va a haber alguien que sepa más que yo. Y bueno, los que no conocían la gran diferencia o la lógica principal con el tema de jQuery, creo que este episodio les puede servir un poquito en ese sentido. Bueno, un abrazo a todos, los invito a seguirnos en redes sociales y estar suscritos a través de su aplicación favorita de podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien.